Hola querido, una de las últimas órdenes que el Señor Jesucristo le dejó al ser humano fue predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero mi pregunta para ti esta tarde es la siguiente. ¿Por qué tú crees que Dios nos dejó la orden de predicar el Evangelio? ¿Él no podría haber predicado el Evangelio solito? A final de cuentas, Dios es Dios. Dios todo lo puede. Nada imposible para Dios. Mira lo que dice esta cita. Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda. Por más doloroso que te parezca, el ser humano en materia de predicación del Evangelio es dispensable. Es diferente de indispensable. Indispensable sería el hombre si fuese el caso de que si el hombre no predica el Evangelio, entonces el Evangelio no puede ser predicado. En ese caso el hombre sería indispensable, pero en materia de predicación del Evangelio, desde el punto de vista humano, el hombre es dispensable, porque la cita dice que Dios podría haber predicado el Evangelio sin nuestra ayuda. Hay otra cita más. Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados. Esto lo dice el espíritu de profecía. Ángeles inmaculados se ofrecieron a Jesús para predicar el Evangelio, pero él le dijo, ustedes no necesitan predicar el Evangelio. Quien necesita predicar el Evangelio es el ser humano. ¿Pero por qué el ser humano? Voy más allá. Un día Dios quería predicarle un mensaje a Balaam. No había evangelista, no había anciano de iglesia, no había instructor bíblico, no había nadie. Lo único que Dios encontró fue una mula. Agarró la mula, le dio el mensaje y la mula predicó. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra dijo más, y si estos callaren, las piedras hablarán. Quiere decir que Dios puede predicar el evangelio solo. Él puede predicar el evangelio a través de sus ángeles. Él puede hacerlo a través de los animales. Él puede hacerlo a través de las piedras. Entonces, ¿para qué el ser humano? Si Dios no necesita del hombre, ¿por qué le pidió al hombre que predique el Evangelio? Hay algo más. Piensa, si de lo que tú estás haciendo para predicar el Evangelio dependiese la venida de Cristo, ¿cuándo piensas que Jesús vendría a esta tierra? Las estadísticas son dolorosas, porque las estadísticas dicen que de toda la iglesia, 83% habrá nacido, vivido y muerto en la iglesia y nunca habrá ganado una alma para Cristo. Entonces, mira, si dependiese de nuestro trabajo para que Jesús viniese, ¿cuándo es que Jesús va a volver a esta tierra? Nunca. Entonces, el hombre no es indispensable para predicar el Evangelio. La orden que Cristo le dio a la iglesia no es solamente predicar el Evangelio, porque si fuese solo predicar el Evangelio, pues habría muchas maneras de predicar el Evangelio. Podríamos descubrir maneras baratas, rápidas, eficaces de predicar el Evangelio, a través de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, de libros, de revistas, en fin, a través de propaganda, de publicidad. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio. Una de las grandes maneras es entrenar un grupo de evangelistas y mandarlos a una ciudad y establecer una nueva iglesia. En fin, Dios tiene 1001 maneras de predicar el Evangelio. Pero la misión que Dios nos dio no es solo predicar el Evangelio. Mira este pensamiento. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra a favor del etíope. Voy a explicar lo que esta cita está diciendo. Aquí estaba el ángel. Aquí estaba Felipe y allá estaba el etíope. El ángel podría haber ido directo al etíope con el mensaje. Pero ¿por qué fue y le entregó el mensaje a Felipe? Para que Felipe le entregue el mensaje al etíope. Quiere decir, ¿para qué el ángel perdió tiempo, dio toda esa vuelta para llegar al etíope? ¿Por qué? El ángel podría haberlo hecho solo, directo, pero ¿por qué no lo hizo? Porque para Dios la predicación del Evangelio tiene que tener involucrada la participación del hombre. Y es esto lo que tenemos que tener bien en cuenta en la mente. Mira, la orden divina es
que el evangelio sea predicado, sí, pero con la participación de cada uno y de todos los miembros de iglesia. Voy a repetir, la orden divina es que el evangelio sea predicado, sí, pero con la participación de cada uno y de todos los miembros de la iglesia. Si tú piensas que predicar el evangelio es simplemente predicar el evangelio, estás completamente equivocado. Predicar el evangelio, si no está incluido el miembro de iglesia, todo y cada uno de los miembros de la iglesia, si cada miembro de la iglesia no está incluido en la predicación del evangelio, entonces esa predicación puede ser predicación para ti y para mí, pero no para Dios. Porque predicar el evangelio sin la participación del miembro de la iglesia, Dios podría haberlo hecho solo, podría haberlo hecho a través de los ángeles, en fin, Dios podría haberlo hecho solo. Pero cuando Él pensó en la predicación del evangelio en este mundo, pensó en el miembro de iglesia. Pero ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene el ser humano que predicar el evangelio? Y lo voy a decir ahora directamente para ti. ¿Por qué tienes tú que predicar el evangelio? Hay varias razones. La primera es la siguiente. Porque es una prueba de la verdadera conversión. Y mira lo que dice esta cita aquí. El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Mira bien lo que dice la cita. El primer impulso de un corazón que ha sido transformado es no usar más pantalón, dice así. Es sacarse los aretes, dice así. Es dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de comer carne de puerco. ¿Es eso lo que la cita dice? Oye, querido, escucha una cosa, entiéndeme bien, yo no estoy queriendo decir que el cristiano no debe vestirse adecuadamente, no debe alimentarse adecuadamente, no. Todo eso forma parte de la vida cristiana. Pero lo que esta cita dice, el primer impulso de una persona que ha sido regenerada, el primer impulso de una persona que ha sido convertida es correr y buscar a alguien para traerlo para Jesucristo. Quiere decir que si una persona está en la iglesia, ora, estudia la Biblia, va a la iglesia, participa en los cultos, cumple todo lo que la iglesia pide, pero nunca ha ido y buscado un amigo, un vecino que no conoce a Cristo y lo ha traído para Jesús, esa persona, de acuerdo a esta cita, nunca ha pasado por la maravillosa experiencia de la conversión. Quiere decir, Jesús podría haber predicado el evangelio solo, o con los ángeles, o con los animales, o con las piedras, pero le dejó la misión de predicar el evangelio al hombre. ¿Por qué? Porque la predicación, el ganar almas, es una evidencia de que el cristiano ha sido convertido. Cristiano que está en la iglesia, aunque ha sido bautizado, aunque canta en el coro, aunque sea profesor de escuela sabática, aunque sea anciano, aunque sea pastor de iglesia, pero si no trae almas para Cristo, nunca pasó por la experiencia de la conversión. Vamos a otra cita. Si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente, la palabra clave es individualmente esta obra. ¿Por qué individualmente? Porque hay mucha gente que se distrae. No, la iglesia está predicando, el pastor está predicando, yo estoy apoyando. No se trata de que la iglesia está haciendo, no se trata de que el pastor hace, no se trata de que el campo hace campaña evangelística, no, se trata individualmente. El texto dice, si los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen relación viva con Dios. Y una persona que no tiene relación viva con Dios está muerta. Tú puedes decir lo que tú digas en la vida, pero si no estás ganando una alma para Cristo, no has sido convertido y no tienes relación viva con Dios. Vamos adelante.
Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. Una persona verdaderamente convertida. Ahora, una persona falsamente convertida, pretensamente convertida, supuestamente convertida, ahí tal vez. Pero una persona verdaderamente convertida no puede vivir sin ganar almas.